Hola a todos, en el video de hoy vamos a trasladarnos hasta la frontera entre Nepal y el Tíbet y vamos a conversar acerca de Chomolungma, la madre diosa del universo. ¿De quién estoy hablando? Hago referencia al monte Everest, la montaña más alta del mundo y que se conoce por los nativos del lugar, le llaman Chomolungma, que significa, como ya dije, la diosa, o en este caso la madre diosa del universo, y que viene a hacer referencia a esta montaña que realmente ha cautivado a muchos alpinistas realmente a conquistar esta cima, y que también ha costado la vida a cientos de personas en el intento. Lo interesante de esto es que en el año 2003 hubo una celebración donde se conmemoró aquel momento, más de 50 años en que por primera vez se llegó a la cima de la montaña y se recordaban a los más de 170 hombres que habían perdido la vida en esta travesía. Y cuenta realmente, en este caso, las crónicas periodísticas, de que realmente fue significativo por el hecho de que esta montaña tiene dos armas principales. Una de ellas es la altitud y la otra son las tormentas, y en ambos casos esta montaña las utiliza para realmente castigar, en este caso, a los que se atreven a desafiar a esta montaña, que otra vez se conoce como Chomolungma o la madre diosa del universo por los nativos del lugar. A este respecto podemos hablar de que la cima más alta del mundo está situada en la cordillera del Himalaya, o sea, el monte Everest está localizado en esta cordillera con unos 8.848 metros de altura. Realmente el lado más transitado, el lado más célebre, es el que da al Nepal, mientras que la otra cara de la montaña da hacia el Tíbet, que está en control de China. A este respecto podemos mencionar de que en el lenguaje local, Sherpa, se denomina Chomolungma, que significa, como ya dije, diosa madre. Su posterior nombre fue otorgado por los británicos en recuerdo de Sir George Everest, que dirigió entre los años 1830 y 1843 el equipo de topógrafos que tomaron las medidas, en este caso, para determinar una serie de travesía o de llegar hasta la cima de la montaña, determinar la altitud y una serie de medidas realmente importantes. A este respecto podemos mencionar de que más tarde, en el año 1852, el sucesor de Everest, que llevaba el nombre de Sir Andrew Waugh, anunció que había descubierto la montaña más alta del mundo, y realmente aquello fue algo significativo porque se necesitaron luego 2 años para realmente determinar la altura exacta de esta montaña, que cautivó a todos. Realmente fue una sensación por todo el mundo. A este respecto también hay que mencionar que el equipo de topógrafos estaba a 160 kilómetros de la montaña, por ello también se demoró más en hacer estos cálculos. Hay que recordar, en aquellas épocas no teníamos los adelantos científicos y tecnológicos de hoy, y realmente antes incluso de determinar todo esto se verificó muy bien, porque había otras montañas que ya se conocían con una altitud significativa. Por ejemplo, la montaña más alta del mundo hasta ese momento había recaído en el siglo XVIII sobre Chimborazo, un volcán andino que se decía o se dice que tiene una altura de 6.310 metros de altura, significativo. En el siglo XIX los británicos comenzaron a calcular la altura de los picos del Himalaya y se encontraron con que Dhaulagiri tenía unos 8.167 metros de altura, y posteriormente el Kanchenjunga con unos 8.585 metros. Cuando se comenzaron los estudios del Everest en el siglo XX, hubo una serie de dudas y sospechas si en verdad era la montaña más alta o no, y hasta que en el año 1987 un señor conocido como Ardito Desio
finalmente estableció que la cima tenía unos 8.616 metros de altura, algo significativo. Y, por asombroso que parezca, los 8.848 metros que hoy se le calculan, realmente, o que se determinaron en el año 1954 por el gobierno de la India, son muy significativos, porque el hecho es que la montaña no ha dejado de crecer desde entonces. Es algo que realmente atrae muchísimo a los investigadores, que afirman que las fuerzas geológicas hacen que la montaña se eleve unos milímetros realmente cada año. Así que el monte Everest sigue creciendo todavía más. Por este motivo, la precisa medición llevada a cabo por el National Geographic Society en el año 1999 arrojó que la montaña tenía unos 8.850 metros de altura. Y otra vez creciendo continuamente cada año, al menos unos milímetros, pero sigue subiendo. Ahora, vamos a hablar acerca de aquellos que se han atrevido a realmente conquistar esta montaña, los alpinistas. Es algo significativo porque ha costado la vida de muchas personas. El primer intento organizado de alcanzar la cima del Everest tuvo lugar en la primavera del año 1922, cuando un grupo de exploradores británicos realmente intentaron alcanzar esta gesta, y 3 de ellos consiguieron ascender los 8.225 metros, y 10 días más tarde 2 escaladores con oxígeno suplementario lograron alcanzar un poquito más de altura, unos 8.321 metros. Un grupo élite de esta expedición lanzó un tercer ataque por llegar a la cima, que terminó de forma dramática, ya que 7 escaladores sucumbieron bajo una avalancha. Realmente terrible. En el año 1924, otra expedición británica en este momento llegó a la cima récord, o la cota récord de 8.595 metros de altura. 2 de sus miembros, George Leigh Mallory y Andrew Irvine, a este respecto decidieron intentar el asalto definitivo a la cumbre. Ahora, nunca podremos saber si en verdad llegaron o no, si llegaron a coronar la cima, porque realmente desaparecieron en medio de la niebla y nadie jamás les volvió a ver. Y por tanto, es realmente otra tragedia que lamentar a este respecto. Cuentan que realmente algunos dicen que algunos que pudieron verlos a la distancia, luego se perdieron. Nadie sabe qué pasó con ellos, si llegaron, que sí o no, murieron. Lo más probable, porque jamás se escuchó de ellos. Y realmente, antes de la expedición comandada por Sir Edmund Percival Hillary, hubo otros tantos intentos fallidos. En 1933, 4 alpinistas británicos se quedaron a 305 metros de la cima de la montaña, fracasando también en 1936 y el año 1938. Los suizos hicieron 2 intentos en 1952 y a uno de los grupos le faltó solo 46 metros para llegar a la cima, imaginen. Y realmente se logró alcanzar definitivamente la cima de la montaña un año después, el 29 de mayo del año 1953, por el neozelandés Hillary y el Sherpa Norgay, o sea, uno de los locales de allí, donde se encuentra el Everest. Ahora, algo significativo es que se ha creado toda una tradición de estos alpinistas de alcanzar la cima y han dejado su marca en sus intentos. Por ejemplo, podemos mencionar de que la cultura tradicional Sherpa, los locales de este sitio, que alrededor son poco más de 28.000 personas a lo sumo, practican el culto a las montañas, muy especialmente a la imponente Chomolungma, que es como se conoce al monte Everest por los locales. Algo similar, por ejemplo, el caso de los griegos, que consideraban sagrado el famoso monte Olimpo, donde decía que era la morada de los dioses, Zeus y los demás. Pues estas personas también consideran esta montaña sagrada. Y lo significativo es que la religión de estas personas es el budismo tibetano, y creen que la cima de las montañas, en efecto, están habitadas por dioses y diosas.
En estas altitudes se encuentran banderas de colores con los sutras de Buda, que los Sherpas cuelgan a modo de bendición. Ya en plena ascensión del Everest está un glaciar que se conoce como Jumbo, que es una enorme masa de hielo que se ha formado con el caer de la nieve. Tanta acumulación ha creado todo este glaciar, que realmente es significativo porque también hay varios santuarios budistas de roca en recuerdo a los Sherpas fallecidos en distintas expediciones. Es una tradición de los escaladores, antes de iniciar la subida, de acudir al monasterio budista de Temboche para asistir a una ceremonia de bendición. O sea que se ha creado incluso todo ya un aspecto religioso para aquellos que se atreven a desafiar a esta montaña. Ahora podemos mencionar de que algo significativo es el hecho de que lo que se conoce como el Lhotse, o sea pico sur en el lenguaje tibetano, tiene 8.516 metros de altura y pertenece en este caso a una parte del Everest que se encuentra en la parte detrás de la montaña, y realmente es el cuarto pico más alto del mundo y fue ascendido por primera vez en el año 1956. O sea que esta montaña tiene también otras más pequeñas técnicamente, porque en realidad son muy altas igual, y también han sido ya conquistadas. Ahora, tenemos diferentes libros que se han escrito por los diferentes atrevidos que se han aventurado a conquistar la cima de esta montaña. Y por ejemplo, brevemente podría citarles un fragmento de un diario o libro escrito por Eric Shipton, donde él habla acerca del mal de alturas, una obra que se publicó en el año 2001 con un título en inglés, Upon That Mountain, que habla acerca de las peripecias y lo que tuvieron que atravesar. Por ejemplo, él cita lo siguiente, dice: no creo que nadie pueda pretender disfrutar de la vida en la alta montaña, disfrutar al menos en el sentido más común de la palabra. Es cierto que se obtiene alguna compensación al escalar las alturas, aunque sea poco, pero la mayor parte del tiempo la pasas a la fuerza en la extrema sordidez de un campamento de altura sin siquiera encontrar consuelo. Dice: fumar resulta imposible. Comer te hace vomitar. La necesidad de reducir la carga al mínimo te hace casi imposible llevar material de lectura si no son las etiquetas de las latas de conserva, el aceite de las sardinas, la leche condensada o el jarabe de melaza que se derrama por todas partes. Imagínense las peripecias de estos aventureros. Acostumbraba a consolarme recordando que un año antes me había emocionado solo pensar en esta aventura, una empresa que me parecía un sueño inasequible. Pero la altura afecta tanto a la cabeza, dice, como al cuerpo. El pensamiento se vuelve más lento y apático, y ya solo deseaba rematar la faena y volver a una altura más benigna. O sea, ya él lo que quería era bajar y librarse de todo aquello. Imagínense, realmente no es fácil. Realmente estas personas que deciden llevar a cabo esta empresa es significativo, otra vez, sea por diferentes motivos, porque les gusta o por algún logro personal. Realmente es una travesía realmente increíble. En cuanto a los viajeros que están intentando o que desean llevar a cabo una expedición como esta, se le pueden dar diferentes consejos. Y uno de ellos, primeramente, es de que muy pocos llegan a la cima del monte Everest. Es realmente una batalla, un duelo de titanes llegar a la cima de esta montaña, y que además pagarse un viaje allí, esta travesía, cuesta unos $50.000 aproximadamente. O sea que también cuesta su dinero. No obstante, los viajeros de corazón, dice el artículo que tengo frente a mí, los viajeros de corazón y las piernas fuertes pueden realizar el exigente trekking entre un poblado Sherpa como Namche Bazaar y el campo base del Everest en un par de semanas. O sea que dice, el campo base es un buen lugar para ver el ambiente de las grandes expediciones en primavera o en otoño.
pero no tiene una buena visión de la montaña porque lo impide la gran cascada Khumbu. Hay una mejor panorámica desde lugares como Labuche o Gorakship. Para cualquiera de estos trekkings hay que pagar la entrada previamente, o sea, con antelación, desde Katmandú, la capital. El Parque Nacional de Sagamarta, que es por donde discurren estas rutas. O sea que vemos que aparte de ser una tarea, o en este caso algo heroico realmente, al alcance de muy pocos, tiene sus gastos y que otra vez, aún así muchas personas se aventuran. Lamentablemente, como ya hemos mencionado, la montaña se cobra las vidas de muchos de estos aventureros porque tanto la altura como las diferentes turbulencias, las tormentas que ocurren, lamentablemente ha cobrado la vida de cientos de personas. Pero siempre hay aventureros y otra vez esta montaña, la cima más alta del mundo, con 8.848 metros de altura y que otra vez sigue creciendo constantemente. Este número va variando, al menos va subiendo cada milímetro, por milímetros cada año. O sea que es significativo también. Hasta aquí este vídeo donde nos hemos trasladado hasta la frontera de Nepal con el Tíbet y hemos conversado acerca del monte Everest, que en el lenguaje local otra vez se conoce como Chomolungma, madre diosa del universo. Hasta aquí este pequeño vídeo, gracias por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.